Amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a continuar con el capítulo número 4, ¿verdad? Del libro de Romanos o carta a los romanos. Así es que recuérdense que estamos viendo cómo a través de la fe el Padre de las Naciones creyó y le fue contado por justicia. Así es que también vimos el jueves anterior, oiga bien, que la gracia de Dios siempre ha sido a través de la fe, a través del creer. ¿Por qué? Porque antes de que Abraham, oiga bien, creyera en la promesa de Dios, no había ley, no estaba el rito de la circuncisión, oiga bien, y fue a través de la fe que Abraham creyó el llamamiento de Dios, oiga bien, y recibió la promesa. ¿Cuál fue la primera promesa que recibió de parte de Dios Abraham? Que iba a ser padre y padre de naciones y que iba a tener un hijo que se iba a llamar ¿cómo? Isaac, ¿verdad? ¿Para quién fue la promesa? Fue para Abraham. ¿Quién se metió en medio de la promesa y enredó las cosas? Fue Sarai, su mujer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque trajo a su sierva Agar y se la dio a Abraham. Y Abraham, como era un gran carnalón, la agarró y se la llevó, ¿verdad? Y ahí empezó todo el conflicto entre los árabes y los israelitas, pero eso es otro tema. Pero en esta noche, oiga bien, estamos viendo esa promesa que se realiza ¿a través de qué? A través de la fe. Así que vamos a ir al versículo número 13. Vamos a leer del versículo 13 al 17, perdón. Y dice la Escritura: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería, oiga bien, heredero ¿de qué? Heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, oiga, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual, oiga, es padre de todos. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Padre, te doy gracias en esta noche, Señor, por el privilegio que me das de llevar este estudio bíblico. Oro para que tu Espíritu Santo tome control y dominio de mi mente, de mi corazón. Señor, que esta enseñanza nos ayude a reafirmar nuestra creencia, nuestra fe, en que hemos sido justificados por tu Hijo en la cruz del Calvario. Y que Él se hizo pecador, siendo santo, se hizo pecador por nosotros para librarnos de la condenación eterna. Y a través de la fe creemos que Él es nuestro Rey y Salvador. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, oiga bien, a través de estos versículos, el apóstol Pablo, oiga bien, va a poner el siguiente argumento. Y dice: habiendo aclarado que históricamente la circuncisión vino después de la justificación y como señal de ella, Pablo ahora explica que la ley también vino después que Abraham fuese justificado. Antes que viniera la ley, Dios ya había dado su promesa y la promesa vino a causa de la justificación. Este orden es muy importante. ¿Para qué? Para poder establecer, oiga bien, que la justicia de Dios siempre ha sido a través de la fe. ¿Cuándo empezó la justicia de Dios? La justicia de Dios empezó, oiga bien, allá en el capítulo 3 de Génesis, que fue la caída del hombre, donde dice que la simiente de la mujer va a estar enemistado ¿con quién? Con el enemigo. Entonces, desde el capítulo 3 de Génesis se anunció la promesa que iba a venir un Mesías Salvador. Entonces, oiga bien, para que esa promesa se ejecutara, tenía que levantar a un hombre.
Y ese hombre se llama Abraham. ¿Por qué? Porque de la descendencia de Abraham iba a venir ¿quién? El Salvador, ¿verdad? Y del linaje de David. Entonces, oiga bien, es necesario que aquel que viene a los pies de Cristo sea un bienaventurado, sea lleno de la gloria del Señor, oiga bien, y pueda llamarse justo delante de los hombres, no por sus atributos, no por ser don bueno, no porque viva y trate la manera de cumplir la ley, sino porque ha creído que el Hijo de Dios, cuando el Verbo se hizo carne, murió por él y recibió, oiga bien, él todo el pecado y ahora lo ha hecho libre. Entonces, ¿cómo lo creemos eso? A través de la fe, y a través de la fe recibimos una nueva identidad, un nuevo nacimiento y una nueva personalidad espiritual, que es el Espíritu Santo de Dios morando y viviendo en nuestras vidas. Entonces, oiga bien, antes que viniera la ley ya había una promesa, y esa promesa, oiga bien, que lo iba a ser padre de naciones. Esa promesa era que iba a ser el padre de Isaac. Era la promesa, oiga bien, de haberlo sacado de Ur de los Caldeos para levantar una nueva nación. Y esa nación se llama Israel. Y oiga bien, entonces el apóstol Pablo en el versículo 13 establece ese orden. Que Dios llamó a un hombre, oiga bien, imperfecto. ¿Para qué? Para su gloria, para darle la justificación y poderlo hacer padre de las naciones. Dice, la equivocación de los judíos fue de pensar que Dios les dio la ley para que por medio de guardarla, ellos llegasen a obtener la promesa de la herencia. Ellos no lograron entender, oiga bien, el concepto de la gracia de Dios. Entonces ellos se fueron por lo físico, ellos se fueron por lo que podían hacer por ellos mismos y agradar a quién, y agradar a Dios. Y oiga bien, es por eso que el Señor les dijo en su palabra que le daban sacrificios, pero su corazón no estaba cerca de Dios. Y por eso dijo que él ya no quería sacrificio, sino que quería corazones arrepentidos. Entonces, oiga bien, Dios a través del mensaje quiere dejar en nuestros corazones que debemos de vivir, oiga bien, amando, valorando, cuidando la gracia de Dios en nuestras vidas. Porque no es por obra para que nadie se gloríe, sino que es por la absoluta gracia de Dios. Entonces, oiga bien, usted y yo debemos de entender que el ser justificado delante de Dios debe de generar en nosotros, oiga bien, un buen comportamiento, un llamamiento. Porque así como Abraham tuvo su llamamiento, usted tiene un llamamiento. Y ese llamamiento, ¿cuál es? Es que usted es un hijo de Dios. Y ese llamamiento, ¿cuál es? Es que usted tiene que predicarle a las naciones. Y ese llamamiento, ¿cuál es? Es que usted tiene que ir a predicar hasta lo último de la tierra. Pastor, o sea que voy a ir allá a la Patagonia. No, allá es su casa. A donde su abuelita, donde su abuelito, donde su mamá, donde su papá, donde su conocido, a su novio, a su novia. Allí tiene que llevar esa ley, tiene que llevar esa promesa. Pablo muestra que el hecho de que Dios diera una promesa quita toda necesidad de tratar de cumplir la ley para obtenerla. Lo único que se requiere es tener fe en Dios, que Él cumplirá su promesa. Entonces, oiga bien, Dios es el mismo de ayer, de ahora y por siempre. Sus promesas se van a cumplir, nos gusten o no nos gusten. Y dice que la ira venidera es para todos aquellos, oiga bien, que no tuvieron la fe, sino que fueron personas que incrédulas. Por eso, oiga bien, el único pecado que Dios no puede perdonar es la incredulidad. Porque como dicen por ahí, se oye bien feo la expresión, muerto el perro se acabó la rabia. Entonces, oiga bien, no podemos recibir el don de Dios, la bendición de Dios, si somos incrédulos. ¿Se imagina si Abraham hubiera sido incrédulo? No hubiera recibido la promesa. Pero a través de la fe, del creer, recibió la promesa que Dios tenía preparada para él. Entonces, en realidad, la herencia tuvo que venir por fe en la promesa de Dios. Porque de otro modo, ya no hubiera sido un don de Dios, o sea, ya no hubiera sido la gracia de Dios. Dios decidió dar la herencia sobre la base de la promesa, justamente para que la herencia
sea garantizada. ¿Cuál es la promesa para la iglesia? Que Cristo vino y que a través de Cristo somos salvos. Entonces, ¿qué otra promesa le falta recibir a la iglesia? El rapto de la iglesia, que Cristo venga por los aires. ¿Qué promesa le falta a Israel? Que pasen los 7 años de tribulación, oiga bien, que la iglesia sea arrebatada antes de la tribulación y que después de los 7 años de la tribulación venga la iglesia con Cristo a reinar por 1000 años y ellos reciban a su Mesías. Entonces, oiga bien, al Mesías que rechazaron y que hoy vendrá por segunda vez. Entonces, oiga bien, a Israel, a través de Abraham, se les dio una promesa. Y esa promesa era el Mesías, era la herencia eterna, oiga bien, que Dios tenía preparado para ellos. Entonces, a través del libro de Romanos, Pablo nos quiere mostrar que usted no puede ser nada por ser salvo. Porque hay unos que todavía nos jactamos y decimos, es que yo busqué al Señor. ¿Quién dice? Es que yo soy salvo porque yo busqué del Señor. ¿Quién dice? Usted es salvo por su misericordia. Usted es salvo porque Dios muchas veces lo libró cuando andaba borracho de quedar estrellado en un paredón en su carro. Usted es salvo porque Dios le guardó, oiga bien, y no le metieron sus 10, 15 plomazos por andar de callejero. Por eso es salvo, no porque yo busqué del Señor, no. Oiga bien, Él nos atrapó, Él fue a nosotros, Él nos conquistó, Él nos llevó el mensaje a través de muchas personas. Entonces, oiga bien, hemos sido justificados no porque yo sea don bueno. Y eso es lo que creían los judíos, que creían que a través de la ley, por cumplirla o tratar la manera de tener los ritos de la ley, iban a ser salvos. Pero el verdadero propósito de la ley, ¿cuál era? Declararnos pecadores. Ese era el verdadero propósito de la ley. ¿Por qué? Porque Dios, oiga bien, sabía que el hombre no podía cumplir la ley. ¿Sabe por qué no podía cumplir la ley? Porque somos pecadores. Porque traemos el pecado de Adán y Eva, como muchos dicen, el pecado original. Y desde que usted nace ya es condenado. Y el único que le puede libertar de esa condenación es Jesucristo. Entonces la pregunta surge, ¿por qué Dios no dio la promesa de la herencia condicionalmente? ¿Sabe por qué no dio la herencia condicionalmente? Para que nadie se gloriara. Porque entonces iba a venir yo y iba a traer un gran chequezote de $1000 para alcanzar la herencia. Entonces ya no es por gracia. ¿Es por qué? Es por los $1000. Y es por eso, oiga bien, que la justicia de Dios viene, oiga bien, a través de Cristo. ¿Para qué? Para que todo aquel que se acerque a Dios y crea que le hay, reciba salvación y vida eterna. Entonces, en primer lugar, como ya hemos dicho, era porque Dios ya sabía que el hombre no podía cumplir la ley. Ahora le pregunto, ¿en cuántos mandamientos resumió la ley el Señor? Ajá, ¿cuántos eran? Eran 10 y 400 preceptos. Eran 10 mandamientos. ¿Los cumplían los judíos? No. Ahora, se resumió en Cristo en 2, en amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces la iglesia la tiene más fácil, porque solo son 2 y usted los cumple. Los cumplimos. Entonces, si fuera a través de la ley, no pudiéramos ser salvos. Ni siendo solo 2. Entonces, por eso la salvación, ¿por qué es? Es por gracia. Porque si yo tratara la manera de meterme dentro de una burbuja y caminar yo solo diariamente, sin hablarle a nadie, sin pensar, no pudiera ser salvo. ¿Por qué? Porque el pecado mora y habita en mí. Porque aunque seamos cristianos, el pecado sigue habitando en nuestra carne. ¿Sabe por qué? Porque todos los días morimos. Porque todos los días nos hacemos más viejitos.
Porque todos los días, oiga bien, este cuerpo se va desintegrando y es por eso que Dios, oiga bien, dijo que en el animal su vida estaba ¿en qué? En la sangre. Y es por eso que, oiga bien, el cristiano no debe de comer moronga. ¿Quiénes comieron moronga alguna vez? ¿Ah? Con yuca frita, salcochada. ¿Ah? Buena era, va, pero no la debemos de comer. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Por la ley judía. No se puede comer la sangre de un animal, y mucho menos la humana. Entonces, oiga bien, por eso es que Dios, a través de la palabra, nos muestra que Él ha sido tan bueno, que usted sin pagar ni un 5, oiga bien, es justo delante de Dios. Y que cada vez que el diablo llega y le dice, mira aquel cómo anda, ¿cuál aquel? Ese es Cristo. Porque Dios no lo ve a usted, ve a Cristo. Oiga bien, si usted es hijo de Él. Si usted ha nacido de nuevo. Si yo vivo para Él. Si mi vida le pertenece a Él. Oiga bien, si yo he tomado la cruz y lo he seguido. Entonces, oiga bien, ¿cómo? ¿A través de qué? A través de la justificación. Entonces, oiga bien, el apóstol Pablo sigue tocando el tema a través de Abraham y a través de ¿quién? A través de David. Pero hay una segunda razón también de ello. Si el hombre hubiera logrado cumplir la ley y así hubiera obtenido la promesa, entonces el hombre hubiera tenido algo de que gloriarse delante de Dios. Y entonces nos hubiéramos convertido ¿en quién? En el diablo. Dice que el diablo se glorió en sí mismo y dijo, yo soy como Dios. Entonces yo me hubiera presentado delante de Dios, ya ves que lo cumplí. Ahora soy como vos. Puedo dominar sobre mí el bien y el mal. Entonces por eso Dios dejó la ley, porque sabía que el ser humano no la podía cumplir. Propóngase usted no chambrear todo este año. Imposible, pastor. ¿Ah? Y todos los días hágase la promesa de no hablar de nadie. Tal vez pueda aguantar una semana, hermano. Pero la semana con su hijo le va a decir, es que esta es tu mamá o este es tu papá, va a estar hablando de su prójimo. ¿Sabe por qué? Porque somos pecadores, hermano. Mas no condenados ni esclavos del pecado a través de la gracia del Señor. Esto es exactamente lo que Dios quería evitar. Porque toda la gloria de nuestra salvación le pertenece a Él. Vamos a Efesios 2:9. Efesios 2:9. No por obras, ¿qué dice? Para que nadie se gloríe. Para que nadie pueda sacar ventaja ¿de qué? De su galardón o de lo que crea que ha alcanzado. ¿Sabe por qué? Porque si tuviera algo de qué gloriar, Él dejaría de ser Dios. Entonces, ¿qué dice el Señor? Sálvate por sí mismo, pues. No podés. ¿Se acuerda cuando el rico estaba en el Hades? ¿Y Lázaro dónde estaba? En el seno de Abraham. Y le dije, Señor, haz que Él venga y ponga una gotita de agua en mi lengua, porque en el lugar donde estoy es de tormento. ¿Y qué le dice el Señor? Ni vos podés venir para acá, ni Él puede ir para allá. Entonces, con esto le confirmo que todos esos que andan ahí hablando, que fueron al infierno, que han ido al cielo, esos son, ¿sabe qué son? Son unos mentirosos hijos del diablo. Porque nadie puede ir al infierno. 3 días atrapadas en el infierno, el testimonio del evangelista fulano, eso es mentira, hermano. El infierno quizás es en la casa, porque todo es una gran rebeldía de los hijos.
Entonces, oiga bien, somos justos ¿a través de quién? A través de Cristo. No podemos gloriarnos. Y por eso dice ahí mismo en Romanos 4:2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Sabe usted por qué soy salvo, hermano? Porque yo soy el que más diezmo aquí. Si el carro que anda el pastor, yo se lo he regalado. Por eso soy salvo yo. No. ¿Soy salvo por quién? Por Cristo. Y a usted que anda diciendo que el carro usted se lo regaló al pastor, usted necesita nacer de nuevo. Porque no es por lo que hago, no es por lo que yo soy, es por su gracia y su misericordia. Entonces, oiga bien, quizás lo que Dios quiere evitar es que en la eternidad nosotros no caigamos en el mismo pecado de Satanás. Y dice en el versículo 15, donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso es que la ley fue para confrontar al hombre. Como cuando al niño le parece todo normal, vea. Entonces al niño le parece normal que usted lo lleve al súper y como los padres somos bien inteligentes, le damos una carretilla para que el cipote vaya echando en la carretilla. Entonces él lo ve normal. Lo anormal lo va a ver cuando usted llega a caja. Y que el bicho empieza a querer meter las cosas y usted le dijo que solo era un juego. Entonces el bicho empezó a hacer un gran berrinche. Entonces viene la ley. ¿Y cuál es la ley? En la casa vamos a hablar. O como muchos exhibicionistas, en el mismo puesto me le pegan dos, oiga bien, dos buenas nalgadas y lo sientan en la caja. Y el bicho queda hasta mudo. Un minuto después empieza con la gritolera y sigue llorando. Eso es lo que hace la ley. Y oiga bien, pero la ley solo confronta nuestra falta. ¿Por qué usted sabe que no debe de tener dos mujeres? Porque es adulterio. Porque no es musulmán. Si no le entonces tenga 7. ¿Va? ¿Pero por qué? Porque usted sabe que dice que no codiciará la mujer de tu prójimo. ¿Quién me hizo entender eso? La ley. Pero no lo cumplo. Porque tengo 3, porque tengo 2. Porque la hermana tiene 2 hombres. Uno por la mañana y uno por la tarde. ¿Verdad? Igual que el hombre tiene 2 mujeres, una por la mañana y una por la tarde. En la mañana va al culto de la nueva con la propia y en la tarde va con la amante al culto, porque es bien cristiano el hermano. Y la hermanita también. Ajá, entonces la iglesia se vuelve el club donde se reúnen, es el punto de reunión, es la iglesia. No pueden cumplir la ley. Y no pueden, oiga bien, rehusar al adulterio porque no están con Dios, porque siguen siendo pecadores, porque no han nacido de nuevo. Lo que Pablo está queriendo decir aquí, y lo repita más claramente en Romanos 5:13, es que una de las funciones de la ley fue la de definir qué es el pecado. Y mire lo que dice Romanos 5:13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Entonces, por eso que Dios, cuando ve que la nación sale de 400 años de esclavitud de Egipto, oiga bien, y ve que es una generación perversa, contaminada, idólatra, entonces viene y se le aparece allá en el monte Sinaí a través de la zarza ardiendo. ¿A quién? A Moisés. Y Moisés baja, oiga bien, con las tablas de la ley. ¿Para qué? Para que el pueblo supiera que lo que estaba haciendo no era correcto. Entonces, oiga bien, como Moisés recibe la ley, dice, y no adorarás a otro Dios. Entonces, cuando Moisés baja, ya conoce la ley. Y ve al pueblo
adorando a un becerro. Entonces Moisés se llena de ira y estrella las tablas. No tenía que haberlo hecho porque el pueblo no sabía. Entonces, oiga bien, después que manda Dios a hacer a Moisés, a que la vuelve a escribir, le pone la plana del 10. Y eso le sumó también a que no entrara a la tierra prometida. No solo fue el golpe, hermano. ¿Quiere que le diga otra mención por qué no entró a la tierra prometida? Cuando fue a decirle a Dios, Señor, ten misericordia. ¿Y qué van a decir los otros pueblos? Abogando por unos perversos de corazón. Señor, no los castigues, no los dejes morir aquí. Implorando por unos impíos. Y a través de la misericordia, Dios no destruyó el pueblo en el desierto. Pero volviendo al tema, entonces oiga bien, lo que Pablo está queriendo aquí es que de las funciones de la ley es definir la palabra pecado. Una vez que se había dado una definición de lo que constituía pecado, entonces se podía ver claramente cuando ocurría la transgresión. Entonces, oiga bien, por eso es que están los 10 mandamientos y están los preceptos. ¿Qué son los preceptos? Son las definiciones de la ley, de la Torá, ¿verdad? Del mandamiento 1 hay tantos preceptos. ¿Quién lo anunciaba? El sumo sacerdote. Entonces llegaban las personas y le decían, fíjate que fulano de tal ha quebrantado este mandamiento, ¿qué le damos de castigo? Entonces venía el sacerdote y se iba a los preceptos. Y él definía en qué categoría estaba y ese era el castigo que le aplicaban. Entonces, es lo mismo que nosotros hacemos con nuestros hijos. Depende del bombazo, ¿verdad? Así es la disciplina. Pero eso es en el mundo, eso es en la carne. Pero ahora que somos hijos de Dios, las cosas han cambiado. Vamos al versículo número 18 al 25. Ahí ponerlo en la Biblia, porfa. Del 18 al 25, ¿lo tenemos? Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Entonces, por eso es que Abraham es el padre de la fe. Voy a suponer que yo tengo 90 años y mi esposa tiene 85. Y recibimos la promesa del Señor que vamos a ser padres de gemelos. ¿Qué diría yo? Que me vas a dar una más joven, Señor. Me vas a mandar una sierva. Porque yo sé que mi esposa ya no puede. Y tal vez mucho menos yo. Pero Abraham creyó. Y creyó esa promesa. ¿A través de qué? A través de la fe. Y Saraí no se burló de Dios. O Sara. Se burló de ella, se rió de ella. No de Dios. Y yo no, que no ves mi cuerpo decadente. Ya no puedo. La gente dice que se rió de Dios. No, se rió de ella. Que ella no podía. Entonces, oiga bien, pero a través de la fe creyeron en esa promesa. 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando la gloria a Dios. ¿Dando la gloria a quién? A Dios. Mire, y usted es salvo. Sí, es que fíjese que yo todos los días leo la Biblia. Yo me congrego, yo me esmero. Si es que la salvación no es porque usted se esmere. Es por la gloria de Dios.
21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Uno de los atributos de Dios, la omnipotencia. Entonces, oiga bien, lo que usted necesita, Dios lo puede hacer. No como nuestro sirviente, por su misericordia y para gloria de Él. Entonces, oiga bien, por eso es que las promesas que están en la Biblia se van a cumplir. ¿En quiénes? En aquellos que las crean, hermano. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que se levantó de los muertos, a Jesús, Señor nuestro. Es por eso que a través de la fe creemos que Él es nuestro Salvador. Porque nosotros nunca vimos a Jesús, pero otros sí lo vieron. Y la historia lo dejó plasmado. ¿Por qué? Porque después de Cristo se dividió antes y después de Cristo. Entonces, oiga bien, yo creo que Él murió por mí, que fue crucificado en la cruz, que resucitó al tercer día y que hoy está a la diestra del Padre, y que por su sangre derramada en la cruz del Calvario y porque Él se hizo vicario por mí, ahora yo soy salvo y no voy a condenación, mas voy a resucitar ¿a qué? A vida eterna. Esa es mi fe y así lo creo y así lo tengo estipulado en mi vida, y yo sé que Dios así lo va a hacer en mí. ¿A través de qué? A través de la fe, y no debo de hacer nada. ¿Qué debo de hacer? Seguir a Cristo nada más. Y si sigo a Cristo, Él va a tomar posesión y dominio de mi vida. Entonces, oiga bien, 25, al cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, usted y yo no hemos pagado nada por ser salvos. Pero Dios dio lo más preciado. Ahora, si Dios dio lo más preciado para hacernos justos a usted y a mí, le voy a decir algo. ¿Cree usted que Dios puede darle su milagro? La cuestión es creerlo. La cuestión es saber que Dios está en control de todo. Y saber que en mi misma muerte Dios está obrando un milagro en mi vida. Claro, usted como no está enfermo, pastor, usted es bien fácil lo dice. Pero ya lo quisiera ver en mi dolor o en mi enfermedad, la perspectiva cambia, pero el destino no, hermano. El destino va a seguir siendo el mismo. La muerte. Claro. Y ahí es donde usted dice, el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Entonces, oiga bien, por eso a través de la fe hemos sido justificados para con Dios. Mas ya no vivo yo, dice la Escritura, Cristo vive en mí. Entonces, oiga bien, en esta sección de los versículos 18 al 25, comienza con una descripción de la fe de Abraham, que eso se relata en el versículo 18 al 22. Y este teólogo Martín Joel James dice, oiga bien, saca los siguientes elementos de la fe de Abraham. Número 1, su fe fue basada en la palabra de Dios y no en sus deseos personales. Oiga, se lo repito para aquellos que escriben. Su fe fue basada en la palabra de Dios, no en sus deseos personales. Porque usted no está aquí para ver qué le saca a Dios. No, estoy aquí porque me siento agradecido porque Él me dio salvación y vida eterna.
por eso me congrego, por eso asisto, por eso leo la palabra de Dios. Número 2, su fe tuvo el elemento de certeza. Oiga, no fue una mera esperanza incierta. No dijo, como muchos de nosotros decimos, vamos al culto de oración, ¿quién quita? Y le sale la corcovita. Así venimos muchos. Voy a ir a ver al culto, tal vez Dios me sana. Por gusto vino. Porque no viene con la certeza que va a ocurrir en usted. Y Abraham, su fe, tuvo la certeza del llamamiento de Dios, que iba a ser padre de naciones. Número 3, su fe miró a las circunstancias, pero no se debilitó. No fue una fe ciega que rehusó mirar las realidades del caso por medio de perder la fe. Entonces, oiga bien, debe de haber esa entrega, esa plenitud de creer lo que Dios nos ha prometido. Pero eso es a través de la confianza y de la esperanza. Número 4, la fe de Abraham se fortaleció cuando miró a Dios y le dio la gloria a Él. Abraham glorificó a Dios, considerando sus atributos de omnipotencia y fidelidad, y vio sus circunstancias a la luz de eso. ¿Qué le dijo? Sal de Ur de los Caldeos. Y se fue, pero se llevó 2 tropiezos. ¿Cuáles fueron los 2 tropiezos que se llevó Abraham? A su papá, ¿y a quién? Y a su sobrino Lot. Pero el llamamiento solo era para él. Pero oiga bien, pero como Abraham sabía que quién lo había llamado y el que lo había llamado le iba a dar una promesa, quiso ser partícipe de su familia. Entonces, usted y yo debemos de ser partícipes a nuestra familia, a nuestros amigos, de la promesa que Dios ya nos dio, que es la salvación y la vida eterna. Por cuanto todos pecaron, dice el libro de Romanos, están destituidos de la gloria de Dios. Pastor, ¿y cómo un niño va a ser pecador? Es pecador, hermano. Si el pecado solo está incubado ahorita. Si no, no le dijera usted a su hijo que es la cola de Judas, aunque Judas no tenía cola, porque no era chango. Pero usted, este parece la cola de Judas, dice la gente. Ese niño empieza a crecer y empieza a brotar el que la maldad. Y de una manera que usted ve la maldad de su hijo, que no le gusta compartir los juguetes con nadie. Y ese es pecado, pastor. Es el pecado que mora en él. ¿Y qué dice? Mío, mío. Y nadie se lo puede tocar. Y allá anda el cipotillo, mío. ¿Ah? Entonces, oiga bien, la fe se fortaleció. ¿De qué manera fortalecemos nuestra fe? ¿De qué manera fortalezco mi vida espiritual? Para no, oiga bien, para no decaer, para no irme tras fábulas vanas, a través de la lectura de la palabra. Mire, si es que lo que nosotros tenemos, la iglesia primitiva lo hubiera querido tener, hermano. Porque si nosotros leyéramos la Biblia todos los días, despacito, entendiéndola, no, oiga bien, no que y no entendimos nada, no que versículo a versículo, versículo, escudriñándola, reteniéndola en la mente, guardándola en el corazón, poniéndola en práctica todos los días. No, hombre, hermanos, y nosotros aquí volando anduviéramos como angelitos. Que el mundo, oiga bien, nos viera como la iglesia que Cristo va a venir a raptar. Así deberíamos de ser, iglesia. No perfectos, seguidores de Cristo.
La misma palabra dice, oiga bien, que sobre usted y sobre mí ha venido el poder de Dios a través de su Espíritu Santo. Usted puede ir y imponerle manos a alguien y orar por ello y en el nombre de Jesús echar y reprender toda enfermedad. Lo que pasa es que tiene miedo de hacerlo. O tenemos miedo. ¿Y si ese hermano está endemoniado? Y se me mete el demonio, dice la gente. Una, que si es hermano no está endemoniado. Y dos, si usted es cristiano, no se le pueden meter los demonios. ¿Sabe qué nos hace falta? Creer. Correcto. Podemos ser influenciados por el diablo, como muchos son. Porque el diablo se viste a la moda. Pero el día que creamos, oiga bien, ¿cuál es nuestro fin en este mundo? Nuestro mundo va a empezar a cambiar. Ahí estaba diciendo que la natalidad en no sé en qué año va a ser el 1.6 en este país y en el mundo, creo. Porque ya solo están pensando en tener 2 hijos, o uno o ninguno. Entrevistaban a una pareja así, hoy fue en la mediodía, en Cuatrovisión, y le dicen, ¿y ustedes cuánto tienen? Pues fíjate que nosotros habíamos 2 niños, pero nos cayó doble, gemelas. Así es que ya, la fábrica la vamos a cerrar, dijo el muchacho, porque el tiempo está solo para detener. No es que los niños sean carga, dice, pero no les podríamos dar una mejor vida, si ya fueran 3 o fueran 4. Y eso que mi familia dijo una, donde nosotros fuimos 14, parecían cuyos, nosotros fuimos 9. Pero ahora las familias están compuestas por un hombre, una mujer y un gato, o un chucho, o un hámster, o un conejo. Así son las familias de hoy. Pero oiga bien, Dios nos ha hecho justos. Y usted y yo debemos de llevar el evangelio de la justicia de Dios a este mundo pervertido, a este mundo que ha perdido la visión. Un día de estos, un gobernador de los Estados Unidos decía en una disertación, es necesario que Estados Unidos vuelva a la palabra porque ahí fue fundada. ¿Saben? Pero no le quieren dar la gloria a Dios. Y así vemos mucho. Cuando el cristiano cree que ya llegó a la cúspide, no le quiere dar la gloria a Dios. Y empieza el yo. Es que yo. Es que yo. Es que yo. El Señor me le deja caer una enfermedad. Señor, es que tú puedes. Es que tú lo vas a hacer. Es que yo declaro que tú lo haces, Señor. Cambian las cosas, ¿verdad? Pero es por eso que Dios nos ha dejado el mejor regalo, y esa es la justicia de Dios a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque solo en Cristo somos más que vencedores. Dele un buen aplauso al Señor en esta noche. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque hace más de 2000 años nos amaste. Porque hace más de 2000 años tuviste misericordia de nosotros. Porque siendo un vil pecador, Señor, tú nos amaste. Tú nos buscaste. Tú nos llevaste la palabra. Tú utilizaste, Dios, un sinfín de personas para que nos llevaran el mensaje de esperanza. Porque no nos quería ver condenados. Para otros la incredulidad los ha llevado a esperar una condenación eterna. Pero te damos gracias, Dios, en esta noche, porque nos llevaste la salvación. Porque no desististe, Señor,
para que rindiéramos nuestra vida a ti y que a través de la fe creamos que Cristo es Dios y murió por nosotros. Gracias porque por un hombre entró el pecado a este mundo y por un hombre salió. Por un inocente que no debía nada y se hizo pecador hasta muerte de cruz. El Cordero puro y sin mancha, el sacrificio perfecto de una vez y para siempre. Y todo lo hiciste por amor. Gracias porque en este mundo no valíamos nada, Señor. Tanto tienes, tanto vales. Nada tienes, nada vales. Y no valíamos nada, éramos don nadie, sumergidos en delitos y pecados. Pero de ahí nos trajiste. Ahí nos presentaste la promesa que a través de la fe había una nueva vida en Cristo. Había una nueva identidad. Y hoy, Señor, podemos decirte gracias, porque para gloria tuya, Señor, somos salvos. Somos ciudadanos del cielo. Somos reyes y sacerdotes, linaje escogido. Gracias porque somos embajadores tuyos acá en la tierra, Señor, para pregonar, para llevar, anunciar las buenas nuevas de salvación, para que más personas vengan a tus pies. No por obras, para que nadie se gloríe, sino a través de la fe. Esa fe que tuvo Abraham de creer en el llamamiento y en la promesa. Gracias por esta hermosa noche, porque nos has permitido poder cerrar el capítulo número 4 de la carta a los Romanos. Bendícenos, llévanos con bien, Señor, y por fe seguimos creyendo que hoy has sanado a los enfermos, has traído libertad a los cautivos, has sanado finanzas, has restaurado hogares, matrimonios, has dado nuevas oportunidades, has roto cadenas de alcoholismo, de drogadicción, de adulterio. Hoy, Señor, has tocado ese hogar, ese matrimonio, ese corazón de ese padre, de esa madre, de ese esposo, de esa esposa, de esos hijos. Y hoy los estás convenciendo de pecado a través de tu Espíritu Santo. Y les estás restaurando, sanando heridas. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Llévanos con bien. Y que el día domingo podamos venir a cantarte, a adorarte, a exaltar tu nombre. Y que lo que resta de la semana lo caminemos de tu mano, dándote el honor y la gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un buen aplauso al Rey. Gloria al Señor. Domingo 10 de la mañana. Bendiciones para todos.